Buenas. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a seguir un poquito el tema que estuvimos viendo las clases pasadas, que es estimación. Ustedes vieron estimación puntual, que, bueno, ya saben que es, tengo un parámetro poblacional desconocido, lo quiero estimar y a través de una muestra y a través de la información que me proporciona esa muestra, estimo justamente el valor de ese parámetro poblacional y voy a tener un valor exacto estimado. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos estimaciones en intervalos, ¿sí? Bien, la bibliografía para la clase de hoy es el capítulo 7 de Levin y Rubin. Aconsejo si pueden leerlo antes de la clase, si es que no lo leyeron antes, porque cierra todo un poquito mejor. Es más, usé algunos ejemplos que están en el libro porque me parecieron bastante claros. Bien, primero vamos con unos conceptos básicos y lo primero de todo es, bueno, ¿qué es la estimación por intervalos, no? Bueno, es un método de estimación, ¿sí? Eh, que consiste en determinar un rango de valores dentro del cual es más probable que se encuentre nuestro parámetro poblacional desconocido. Supongamos, sí, como ejemplo, que el director de una fábrica de refacciones automotrices necesita hacer una estimación de la vida promedio de las baterías para automóvil que produce su compañía. Bien, entonces, siempre que querramos estimar un dato poblacional desconocido, vamos a tener que tomar una muestra, ¿sí? Vamos a tener que sacar datos a partir de una muestra. Entonces, seleccionamos una muestra aleatoria de 200 baterías, registramos a los propietarios de los autos de estas baterías y los entrevistamos con respecto a la duración de la batería de su automóvil. Perfecto. Todos nos responden, hacemos la encuesta y sacamos un promedio de vida de las baterías y nos da una vida media de 36 meses. Bueno, según lo que estuvimos viendo, si nosotros usamos en estimación puntual X raya como el mejor estimador de mu, informaríamos que la vida media de las baterías de la empresa es de 36 meses. Pero, ¿qué pasa? Nosotros con cada estimación que hacemos, ¿sí? No nos tenemos que olvidar nunca que estamos haciendo una estimación sobre un parámetro poblacional a partir de medias muestrales, por lo cual puede haber cierto error. Entonces, estaría bueno tener una idea de cuál es el nivel de incertidumbre o de precisión que estamos trabajando con esta estimación, ¿sí? O sea, yo acabo de decir que, bien, la vida útil es de 36 meses. Pero ¿con qué precisión estoy diciendo que es así, sí? ¿Con qué precisión lo acabo de estimar? Bueno, el error estándar, ¿sí? Me va a permitir tener una afirmación acerca del intervalo dentro del cual es más probable que se encuentre la media de la población desconocida, ¿sí? Porque nunca nos olvidemos que nosotros estamos estimando la media poblacional, nunca la conocemos. Lo que me va a decir el error estándar es, bueno, entre estos dos valores es tan probable eh, que esté la mu, que vos no conocés. Y eso nos va a dar una idea de con qué precisión estamos trabajando con la estimación. Seguramente parece que fui redundante, pero ahora lo vamos a ver mejor. En la clase de muestreo nosotros vimos que si tomamos muchas muestras de una población y calculamos cada uno de los X raya, cada una de las medias muestrales, y además graficamos esas medias, la distribución de estas se va a aproximar a una curva normal, ¿sí? Se va a parecer a una curva de distribución normal. Esto lo estuvimos viendo con Nico, que con una aplicación iban tomando distintas muestras e iban graficando cada una y se iba apareciendo algo que era como una curva de distribución normal. Bien, y además de esto, la media de todas esas medias muestrales va a ser la misma que la media de la población. Bien, entonces, el error es... Perdón.
cuando estamos trabajando con muestras grandes, ¿sí? Y nosotros siempre nos referimos a muestras que tengan un tamaño mayor a 30, vamos a poder aplicar lo que conocemos como el teorema central del límite y vamos a poder medir la dispersión de estas medias muestrales a través de esta fórmula que les puse acá, que es desvío estándar poblacional sobre raíz de n, ¿sí? Desvío estándar poblacional sobre raíz de n es la fórmula del error estándar de la media para una población infinita. ¿Qué es el error estándar de la media? Bueno, es esto que venimos hablando de el error, ¿sí?, que se genera debido a que la estimación de la media poblacional la estamos calculando a partir de información muestral, ¿sí? Entonces, volvamos al ejemplo anterior y supongamos que ya se había estimado la desviación estándar de la población y era de 10 meses. Entonces, bueno, calculemos este error estándar para saber con qué nivel de precisión nosotros estamos diciendo que la media es de 36 meses. Bueno, error estándar, dijimos, desvío poblacional sobre raíz de n, 10 sobre raíz de 200, nos va a dar 0,707 meses. Bueno, ¿y ahora? Cuestión, ahora podemos informar al director, además de que la vida útil de las baterías de la compañía es de 36 meses, en promedio. Además, el error estándar que acompaña esta estimación que nosotros acabamos de hacer es de 0,707 meses. O en otras palabras, la vida útil real para todas las baterías puede estar en alguna parte de la estimación en el intervalo 35,293 meses y 36,707 meses. O sea, que acabo de decir que el monto promedio real, o sea, mu, de las ventas, acá era de las baterías, ¿no? O de la vida útil. Bien. Que el monto promedio real de vida útil, claro, monto acá tampoco, había puesto otro ejemplo. Bien, vamos a dejarlo así. Ahora sí. ¿Qué estamos diciendo? Que el promedio real de la vida útil, ¿sí?, puede estar en alguna parte de la estimación del intervalo comprendido entre 35,29,3 meses. Ay, perdón, acá puse cualquier cosa. Ahí está. Bien. Entre 35,293 meses y 36,707 meses. O sea, que mi mu, ¿sí?, mi promedio poblacional, el verdadero valor de mu, ¿sí?, que yo nunca lo voy a conocer porque solo lo estoy estimando, puede estar dentro de este intervalo. O sea, puede llegar a ser un valor dentro de estos límites, ¿sí?, dentro de estos valores. Ahora, ¿qué pasa? Esta información es útil, ¿sí?, está buena, pero no es suficiente la información, porque bueno, está bien. Mu puede estar entre estos dos valores, pero ¿cuál es la probabilidad de que esté entre estos dos valores? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que la vida útil puede estar, ¿sí? El valor real puede estar entre estos dos valores, ¿sí? Hay una probabilidad de que esté y otra de que no esté. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que mu en realidad esté entre estos dos límites? Entonces, sería coherente que calculemos la probabilidad justamente de que mu esté entre estos dos límites. Calcular la probabilidad de que la duración real de las baterías esté dentro de este intervalo. O la probabilidad de que esté en un intervalo más grande, ¿sí? No a un error estándar, ¿sí? Porque acá estamos haciendo X raya,
¿sí? El valor que estimamos, menos un error estándar, y acá más un error estándar. ¿Sí? Entonces sería coherente que nosotros calculemos la probabilidad de que el valor real de la vida útil esté entre estos dos números. O que esté en un intervalo más grande, ¿sí? A 2 errores estándar de distancia, o a 3 errores de distancia, o 4 o 5, los que yo quiera, ¿sí? Entonces, recordemos un poco algo que nosotros trabajamos cuando vimos distribución normal y las probabilidades en una distribución normal. Y lo que habíamos visto es que hay partes específicas, proporciones específicas del área abajo de nuestra curva que están localizadas entre más o menos cierto número de desviaciones estándar a partir de la media. Por ejemplo, acá tenemos una curva de lo que es, ¿cómo se llama esto? En castellano nunca me sale. Puntos de IQ, ¿no? Ahí está, volví. Con una media en los 100 puntos. Bien, y una desviación de 15 puntos. Entonces, vemos que desde la media, ¿sí? A partir de la media, si nos localizamos en 15 puntos más o menos, ¿sí? 15 puntos más o menos, ¿sí? Vamos a estar en una porción específica, ¿sí? Que tiene una probabilidad acumulada, ¿sí? Una probabilidad acumulada entre estos dos valores, 85 y 115. Entonces, este intervalo con respecto a la media, ¿sí? Que se localiza en más un desvío estándar o menos un desvío estándar de 15 puntos, ¿no? Tiene una probabilidad del 68%. O sea, podríamos decir que la probabilidad de que el valor de mu, ¿sí? De la media, se encuentre entre 85 y 115 es del 68%. ¿Sí? Si nos moviéramos a dos desviaciones, ¿sí? Dos desviaciones más o menos, ¿sí? Que sería 130 puntos y 70 puntos, ya ahí hay otra probabilidad acumulada, ¿sí? En este caso el 95%. Bueno, estas propiedades, ¿sí? También las podemos aplicar para el error estándar de la media y afirmar algunas cosas sobre los rangos de valores que se utilizan para hacer una estimación del intervalo. Veamos, por ejemplo, en este gráfico que es sobre el problema que nosotros estábamos viendo recién de las baterías de auto. Y vemos que a partir de la media, ¿sí? A partir de mu, si nosotros nos ubicamos en dos desviaciones estándar, ¿sí? De la media, en dos errores estándar, más o menos, ¿sí? Tenemos un intervalo de valores que acumula una probabilidad del 95,5%. O sea, que la probabilidad es de 0,955 o 955 de que la media de una muestra de 200 baterías esté dentro de dos errores estándar de la media de la población. Sí, vemos que acá nos ubicamos en mu más 2 errores estándar de la media y acá en mu menos 2 errores estándar de la media. O dicho de otra forma, el 95,5% de todas las medias muestrales está dentro de más o menos 2 errores estándar de la media y en consecuencia mu va a estar dentro de más o menos 2 errores estándar del 95% de todas las medias muestrales. Entonces, independientemente de los parámetros, podemos construir estos intervalos, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad de que la media de la muestra se encuentre entre la media más o menos
un error estándar, ¿sí? O que se encuentre a 2 errores estándar, o que se encuentre a 3 errores estándar y podríamos seguir, ¿sí? Por ejemplo, que la media de la muestra se encuentre entre mu más 2 errores estándar y mu menos 2 errores estándar, ¿no? Sería esto. Entre mu más 2 errores estándar y mu menos 2 errores estándar. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio porque sé que así visto puramente teórico puede causar dificultades y hasta miedo. Pero bueno, yo por lo menos siempre me amigo de las cosas haciendo práctica, poniendo un ejemplo que pueda entender. Así que vamos con este ejercicio que dice: los precios de los artículos que vende un supermercado tienen una media, un promedio de $4 y un desvío estándar de 0,75. Estos datos nos los dieron así, no nos dicen que es de ninguna muestra, sino que son los precios de los artículos que vende un supermercado. Así que esta media y este desvío estándar son poblacionales. Bien, sabiendo esto, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral se encuentre a 2 desvíos estándar de la media poblacional? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre la media muestral y la poblacional sea en menos de 2 desvíos estándar, 2 errores estándar, ¿sí? Si se toma una muestra de 100 personas. Entonces, lo primero, como tenemos una muestra de 100 personas, ¿sí? Podemos aplicar el teorema central del límite para la distribución de la media muestral. O sea que nuestra media muestral va a distribuir normalmente con mu y desvío. Bien, mu, nuestra esperanza va a ser igual a 4, ¿sí? Porque la media poblacional es de 4. Y nuestro desvío de la media, ¿sí? Nuestro error estándar de la media, nuestro desvío estándar de la media, sabemos que es el desvío estándar poblacional dividido raíz de n. Entonces hacemos desvío estándar poblacional 0,75 dividido raíz de n, o sea 100. Y el ejercicio nos pide cuál es la probabilidad de que la media muestral se encuentre a 2 desvíos estándar de la media poblacional. O sea, que se encuentre a 2 desvíos para arriba o para abajo. O sea, mu más 2 desvíos de estándar y mu menos 2 desvíos de estándar. Que en algún lugar, en algún valor dentro de este intervalo, se encuentre la media muestral. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que la probabilidad de que la media muestral se encuentre entre los valores mu más 2 desvíos de la muestra, ¿sí? 2 desvíos estándar de la muestra, y mu menos 2 desvíos estándar de la muestra. Bueno, estos son datos que ya tenemos, ¿sí? Los conocemos. Mu es igual a 4 y el desvío estándar de la media es 0,75 sobre raíz de 100. Bien, esto nos va a dar la probabilidad de que la media muestral se encuentre entre 4,15 y 3,85. 4,15 y 3,85, no nos olvidemos que son valores que puede tomar la media, ¿sí? La media está en dólares y esto también, por ende, va a estar en dólares. Si yo quisiera calcular esta probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que X se encuentre entre estos dos valores, lo voy a calcular con probabilidad normal, ¿sí? Porque nuestra media muestral distribuye normalmente por teorema central del límite. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de que la media muestral se encuentre entre estos dos valores, que nosotros ahora sabemos que son 3,85 y 4,15, lo tenemos que calcular como cualquier probabilidad normal. Nosotros, para calcular una probabilidad normal, primero tenemos que estandarizar nuestros valores
de la variable, en este caso 3,85 y 4,15. Bueno, los estandarizamos. Recuerden que para estandarizar nosotros hacemos 3,85. Recuerden que para estandarizar nosotros hacemos la X, ¿sí? El valor que queremos estandarizar, menos la esperanza, menos mu, sobre el desvío, ¿sí? En este caso 0,75 sobre raíz de 100. Esto nos va a dar menos 2. Y estandarizamos el segundo valor, 4,15, de la misma forma y nos va a dar 2. Tiene sentido porque si a partir de la media yo me muevo 2 desvíos estándar para allá y 2 desvíos estándar para acá, me estoy moviendo en la misma cantidad, en la misma proporción. Y nosotros sabemos que la normal es simétrica. Y si, como la normal es simétrica, yo me muevo 2 para allá y 2 para acá, voy a tener la misma distancia para un lado o para el otro. Es coincidencia que nos dio 2, ¿sí? No porque sea 2 desvíos estándar, Z nos va a dar 2, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos nuestros valores de Z. Bien, no nos dicen nada nuestros valores de Z. Lo único que nos va a servir los valores de Z son para hallar el valor acumulado hasta estas zetas. ¿Por qué? Porque la probabilidad acumulada hasta cada z, ¿sí? Yo puedo hacer la probabilidad acumulada hasta la segunda z menos la probabilidad acumulada hasta la primera z y voy a encontrar toda la probabilidad que se halla en el medio, ¿no? Igual que como hacemos siempre. Entonces, me voy a la tabla o a la calculadora de probabilidades, seleccionamos la probabilidad normal o vamos a la página de probabilidad normal y buscamos la probabilidad acumulada hasta 2, que es la segunda z, y me da 0,9775. Bien, a esta probabilidad le quiero restar la probabilidad acumulada hasta la primera z, ¿sí? Entonces, probabilidad acumulada hasta z menos 2 me da 0,0228. Bien, entonces, resto ambas acumuladas, resto la acumulada de Z2, resto a la acumulada de Z2, la acumulada de Z1 y me va a quedar esa parte del medio, ¿sí? 0,9545. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral se encuentre entre... Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra se encuentre a 2 desvíos estándar de la media poblacional? Esa probabilidad es de 0,9545. Bueno, bien. Entonces, sabiendo más o menos los conceptos básicos, vamos con intervalos de confianza. Bueno, un intervalo de confianza es una estimación de intervalo, ¿sí? Exactamente lo que vimos hace un rato. Un método de estimación que consiste en determinar un conjunto de valores, de posibles valores del parámetro, ¿sí? O sea, esto de acá, ¿sí? Tita entre estos dos límites, entre estos dos valores, es el intervalo de confianza, ¿sí? Esto chiquito de acá. O, por ejemplo, yo acá les puse un ejemplo de parámetros, ¿sí? Podría ser la media, ¿sí? La media poblacional, entre dos valores, 12,1 y 8,5, ¿sí? Esto de acá es el intervalo de confianza. Y todo esto, ¿sí? La probabilidad de que mu esté entre estos dos valores, que, bueno, es 0,95, la probabilidad de que mu esté entre estos dos valores lo llamamos nivel de confianza, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Pero me gustaría que se queden con esto, ¿sí? Intervalo de confianza es el método de estimación que consiste en determinar un conjunto cerrado y acotado de posibles valores del parámetro, ¿sí? Bien. Nivel de confianza, ¿sí? El nivel de confianza lo vamos a simbolizar como 1 menos alfa. Y el nivel de confianza es la probabilidad justamente de que la estimación de intervalo incluya el verdadero valor del parámetro de la población.
O sea, el nivel de confianza, ¿sí? 1 menos alfa, es la probabilidad de que tita esté entre estos dos valores. O, por ejemplo, con el ejemplo de la media, 0,95, el nivel de confianza, es la probabilidad de que el verdadero valor de mu, ¿sí? Desconocido, yo no lo conozco, que el verdadero valor de mu esté entre 8,5 y 12,1. ¿Bien? Y después tenemos el... perdón, me olvidé aclarar. A mayor nivel de confianza, ¿sí? Mientras mayor sea esta probabilidad, más confianza voy a tener, ¿sí? Voy a estar estimando con más confianza. Generalmente los niveles de confianza son de 90, 95 y 99, pero nosotros somos libres de elegir el nivel de confianza con el que queramos trabajar. Podría ser tranquilamente 95,5 o 60, aunque no se los recomiendo porque ya sería demasiado bajo. Sería muy poco confiable esa estimación, ¿sí? Bien. Y el nivel de riesgo, que lo vamos a simbolizar como alfa, y si lo miramos con mucho cariño nos damos cuenta que el nivel de riesgo y el nivel de confianza son probabilidades complementarias, ¿sí? Son complementos. El nivel de riesgo es, al ser complementaria, ¿no? La probabilidad de que la estimación del intervalo no incluya el verdadero valor del parámetro de la población. ¿Sí? Una probabilidad más alta de esto implica menor confianza. A mayor nivel de riesgo, menor confianza. ¿Sí? Mientras más nivel de riesgo, menos nivel de confianza. Por ejemplo, si mi nivel de confianza, si mi 1 menos alfa es 0,95, mi nivel de riesgo, si despejo, es 0,05. ¿Sí? Para este intervalo tengo un nivel de riesgo de 0,05. Si siempre que hablemos de nivel de confianza, también hablamos de nivel de riesgo porque, nada, si conozco el nivel de confianza, sí o sí conozco el nivel de riesgo porque son complementos, ¿sí? Entonces, cada intervalo de confianza, además de tener un nivel de confianza, va a tener un nivel de riesgo. Les voy a dar un spoiler, van a escuchar mucho confianza en este video. Bien. Acá lo grafiqué para que lo entendamos un poco, ¿sí? Mi nivel de confianza es 0,95. Por ende, mi nivel de riesgo es 0,05. Acá lo puse mal. Me falta un 0. Ahí va. Entonces, si mi nivel de confianza es de 0,95, mi nivel de riesgo es de 0,05. Perfecto. Entonces, el nivel de confianza dijimos que es la probabilidad de que el verdadero valor de mu se encuentre entre estos dos números. ¿Sí? Que el verdadero valor de mu se encuentre entre estos dos límites, entre 12,1 y 8,5. Entonces, la probabilidad de que mu se encuentre entre estos dos valores es de 0,95, ¿sí? Y la probabilidad de que mu quede fuera, ¿sí? Fuera, acá y acá, de estos dos valores es de 0,05, ¿sí? Entonces, 0,05 es la probabilidad de que me quede fuera en estas dos colas, ¿sí? Y como esta probabilidad se divide entre dos colas, este área, ¿sí? Acumula. Este área sería alfa sobre 2, ¿sí? Porque está dividido en dos colas, y este área sería alfa sobre 2, ¿no? Entonces, la probabilidad acumulada hasta este valor, hasta el límite inferior, es alfa sobre 2, ¿sí? Porque hasta acá tengo una probabilidad de alfa sobre 2 nada más. Hasta el primer valor, ¿sí? Hasta el límite inferior, y esto siempre va a ser así, ¿sí? En cualquier intervalo de confianza va a ser así. Hasta el primer límite voy a tener acumulada una probabilidad de alfa dividido 2. Y hasta el segundo límite, ¿sí? Tengo esta probabilidad acumulada y esta probabilidad acumulada, ¿sí? La probabilidad acumulada hasta acá era alfa dividido 2, y le tengo que sumar toda esta parte que es 1 menos alfa. Si yo hago alfa dividido 2
más 1 menos alfa, ¿sí? Todo esto más todo esto, si lo hago me va a quedar 1 menos alfa dividido 2, ¿sí? Que es lo acumulado hasta acá. Esto más esto, ¿sí? Entonces, probabilidad acumulada hasta el primer límite, hasta el límite inferior, alfa dividido 2. Acumulado hasta el segundo límite, 1 menos alfa dividido 2, ¿sí? Esto va a ser siempre así, por eso les puse el gráfico. Lo que no va a estar fijo siempre es el nivel de confianza, ¿sí? La probabilidad, 0,95, ni los valores de los límites. Pero lo que va a ser siempre así es hasta el primer valor, hasta el primer límite, tengo una probabilidad acumulada de alfa dividido 2 y hasta el segundo límite voy a tener una probabilidad acumulada de 1 menos alfa dividido 2. Bien, los límites. El límite inferior y superior va... Los límites siempre van a tener la misma estructura, ¿sí? La fórmula siempre va a ser igual pero distinta. Bueno, nada, o sea, no sirve de nada lo que acabo de decir. ¿A qué me refiero? Los datos que voy a necesitar para cada límite van a variar según el parámetro que yo esté intentando estimar. No va a ser lo mismo la fórmula del límite, de los límites para una estimación de la media que para una estimación de la proporción que para una estimación de la varianza. En este caso estamos con un intervalo de mu, ¿sí? De la media, y el límite en este caso es x raya más menos la z, el módulo de la z correspondiente al primer fractil por el error estándar. ¿Y por qué digo que todos los demás van a ser iguales con elementos distintos? Porque siempre va a seguir la misma estructura. Siempre va a ser el estimador del parámetro, ¿sí? X raya es el estimador del parámetro, el del estimador de mu, más menos la z, o en el caso de que no sea una distribución normal, el punto crítico de esa distribución, correspondiente al fractil alfa sobre 2, por el error estándar, ¿sí? Acá siempre por el error estándar. Bien. Entonces, el límite inferior sería x raya, en este caso, ¿no? X raya menos el módulo, acá me falta poner el módulo de la z correspondiente a este fractil, al fractil 0,2, perdón, alfa sobre 2, por el error estándar, ¿sí? Y el límite superior va a ser x raya más la z por el error estándar. Bien, una pregunta que nos podemos hacer es, a mayor nivel de confianza, ¿nuestra estimación es mejor? Bueno, depende qué es lo que nosotros querramos de nuestra estimación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mayor nivel de confianza, sí, nosotros vamos a tener menos chance de equivocarnos con la estimación, pero al mismo tiempo vamos a ser no vamos a ser tan exactos con la estimación. Y mientras menos nivel de confianza, yo voy a poder dar una estimación más exacta, más precisa, pero voy a tener mayor nivel de riesgo, más probabilidad de equivocarme y pifiarle a los valores del intervalo, ¿sí? Para ejemplificar, les puse acá un ejemplo súper ilustrativo. Los números no son, calculo que no son muy reales, sí los inventé, pero es para que más o menos nos demos una idea de qué les quise explicar. Esta sería la distribución de la cantidad de soja exportada en millones de toneladas, ¿sí? Anualmente, por temporada. Bien. Vemos que
el intervalo, ¿sí? De que mu esté entre 13 y 14 millones de toneladas es bastante exacto, porque yo les estoy diciendo que el promedio de soja exportado por año es entre 13 y 14 millones de dólares, o sea, millones de dólares, millones de toneladas. Es bastante exacto, entre 13 y 14 es una estimación bastante exacta. Y tengo un valor, un nivel de confianza del 90%. Intentemos ver esto de a mayor nivel de confianza, ¿qué pasa? Bien, aumento mi nivel de confianza al 95% y para ese nivel de confianza tengo un intervalo de 10 a 18 millones de toneladas. Bueno, yo ya que les diga que el promedio de exportación de soja anual es entre 10 y 18 millones, ya es como que... Y Mu puede tomar cualquier valor entre 10 y 18 millones, son un montón de valores. Eh, Tan exacto no estamos siendo, ¿sí? Estamos como que siendo muy... Como que a un valor le va a pegar seguro. O sea, claro, tenés un nivel de riesgo, una probabilidad de equivocarte muy chiquita, pero porque entre 10 y 18 al valor seguro le vas a pegar, ¿sí? ¿Y qué pasa si nos vamos con un nivel de confianza del 99%? Bueno, me arroja un intervalo de confianza de entre 8 y 20 millones de toneladas. O sea, genial, hicimos una estimación súper confiable del 0,99. Pero yo les estoy diciendo, bueno, la temporada que viene estimamos que se van a exportar entre 8 y 20 millones de toneladas. O sea, no me sirve de nada que me digas eso porque yo voy a decir, bueno, pero ¿en qué valor va a caer entre 8 y 20 millones? Claramente no es lo mismo que yo exporte 8 millones de toneladas a que exporte 20, ¿sí? Esto es más o menos lo que les quería ilustrar. No necesariamente a mayor confianza nuestra estimación es mejor, ¿sí? Si nosotros queremos una estimación exacta, un mayor nivel de confianza capaz que no nos sirve, ¿sí? No es mejor para nuestra estimación. Otra cosa que hay que tener cuidado, que igual ya lo estuvimos viendo en los conceptos básicos, es la interpretación del intervalo de confianza y su nivel de confianza. Cuando yo digo que con un nivel de confianza del 95% la cantidad de toneladas de soja exportadas es entre 10 y 15 millones, con esto no estoy diciendo que se tiene un 0,95 de probabilidad de que la cantidad de soja exportada de todas las temporadas caiga dentro del intervalo establecido, ¿sí? O sea, lo que esta afirmación no significa es que hay un 95% de probabilidad de que mu de todas las temporadas caiga en este intervalo, ¿sí? De que mu esté entre 10 y 15 millones. Sino que lo que indica es que si seleccionamos muchas muestras del mismo tamaño y calculamos un intervalo de confianza para cada una de esas muestras, entonces en alrededor del 95% de los casos, la media de la población mu va a caer dentro de dicho intervalo, ¿sí? Entonces, vamos a adentrarnos en los distintos intervalos para los distintos parámetros. Y no solo para los distintos parámetros, sino para las distintas condiciones en las que estemos trabajando cada parámetro, ¿sí? En los distintos datos, ¿sí? Que yo tenga o no a la hora de hacer una estimación. Entonces, lo primero que vamos a ver es la estimación de mu, ¿sí? De la media, a partir de muestras grandes. Y muestras grandes, recordemos que es mayor a 30. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos con la estimación de mu, ¿sí? Es si conocemos o no la desviación poblacional, si nosotros conocemos o no sigma. Si conocemos sigma, ¿sí? Si lo tenemos de dato por algún censo anterior, entonces el intervalo de confianza va a ser x raya más menos el módulo de
la z correspondiente al fractil alfa dividido 2 por el error estándar de la media, que nosotros sabemos que es desvío poblacional sobre raíz de n, ¿sí? Bueno, la probabilidad de que mu esté entre estos valores es de 1 menos alfa, ¿sí? Eso no cambia nunca. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no conocemos la desviación poblacional? Bueno, como igualmente nuestra muestra es grande, ¿sí? Estamos trabajando con muestras grandes. Por teorema central del límite, la distribución de la media muestral va a ser normal, ¿sí? Va a distribuir normalmente. Entonces, lo que esto nos permite es que estimemos la desviación poblacional, o sea, que estimemos sigma, con la desviación de la muestra, que nosotros conocemos como S, que es el desvío de la muestra, ¿sí? La raíz cuadrada de la varianza, lo que hacíamos en descriptivas. Entonces, en vez de poner sigma, nosotros vamos a poner S, ¿sí? Porque estamos estimando esa sigma con los datos de la muestra, ¿sí? Entonces, el intervalo de confianza nos va a quedar igual al anterior, pero en vez de sigma vamos a poner su estimador, ¿sí? Bien, entonces, si conocemos la desviación poblacional, ¿sí? Usamos este intervalo, ¿sí? Con distribución normal. Si no conocemos la desviación poblacional, pero como tenemos una muestra grande, distribuye también normalmente, pero en el intervalo, en vez de usar sigma, justamente como no lo conozco, voy a usar su estimador, que es S. Bien, otra cosa que me tengo que preguntar es si el universo es finito, o sea, si lo conozco, si yo sé cuántas, por ejemplo, bueno, se me fueron todos los ejemplos, como que me quedé en cero. Por ejemplo, yo sé cuántos empleados hay en una empresa, ¿sí? Si estoy haciendo una estimación sobre los empleados en una empresa y yo sé exactamente cuántos hay, conozco el universo. Entonces, si yo conozco el universo, ¿sí? Si es finito, agregamos en todos los intervalos, y esto va a ser para todos los que vamos a ver hoy, lo que se llama corrector por finitud al error muestral. O sea, al lado del error muestral, ¿sí? Al error muestral nosotros lo vamos a multiplicar por el corrector por finitud, ¿sí? Que es nada más que esto, la raíz de n grande menos n chica sobre n grande menos 1, ¿sí? Simplemente se lo agregamos, se lo multiplicamos al error muestral. Perfecto. Entonces, el error muestral sería esto, ¿no? Este es el error estándar de la media y todo esto es el error muestral. Entonces, al error muestral lo multiplicamos por el corrector por finitud. Bien. Estimación de la proporción, ¿sí? Pi, a partir de muestras grandes. Seguimos con muestras grandes. Bueno, teóricamente, la distribución binomial sería la correcta, la distribución correcta, para hacer construcciones de intervalos de confianza para estimar una proporción poblacional. Pero, ¿qué pasa? Para elaborar estimaciones de intervalo de la proporción de una población, usar la binomial sería un poco tedioso y complicado. Pero, ¿qué pasa? Estamos trabajando con muestras grandes, ¿sí? Y se imaginarán, lo que implica eso es que podemos usar el teorema central del límite, ¿sí? Para que esta distribución, no para que, ¿no? Pero decir para qué es como que nosotros hacemos que pase. Pero no. Lo que sucede es que cualquier variable con cualquier distribución, ¿sí? Con una muestra lo suficientemente grande, esta se va a empezar a comportar como una distribución normal. Entonces, como tenemos una muestra grande, esta distribución binomial la podemos aproximar, ¿sí? La podemos no, aproxima
a una distribución normal, ¿sí? Entonces, estos parámetros, ¿sí?, de la distribución binomial los aproximamos a normal, ¿sí? Esta mu, ¿sí?, n por p, que es la mu, que es la esperanza de la distribución binomial, es el número de éxitos, ¿sí? El número de éxitos del suceso que se esté contemplando. Pero nosotros lo queremos pasar a proporción de éxitos, ¿sí? Entonces, para pasarlo a proporción lo dividimos nuevamente por n. Y nos va a quedar una mu igual a p, ¿sí? Y nosotros queremos el error estándar de la proporción. Entonces, también dividimos por n y nos queda raíz de p por q sobre n. Bien. Entonces, ¿cómo queda el intervalo de confianza para pi? Ay, siempre se me sale. Bien, ¿cómo queda el intervalo de confianza para pi? Queda el estimador de pi, que sería p sombrero, más menos el módulo, y acá me faltó el módulo, que ahora lo voy a corregir, de la z correspondiente al fractil alfa dividido 2 por el error estándar, ¿sí? Que vimos que era raíz de p por q sobre n. Si nosotros conociéramos el universo finito, también al error muestral lo tenemos que multiplicar por el factor de corrección por finitud, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora lo que es la distribución de t de student, que es para muestras pequeñas. Bueno, la t de student es muy parecida a una distribución normal, ¿sí? Pero que nos va a ayudar a trabajar con muestras de tamaño menor a 30, ¿sí? Y lo más importante que hay que tener en cuenta, desviación poblacional desconocida. O sea, siempre que tengamos una muestra menor a 30 y además la desviación poblacional de esta muestra sea de esta población justamente, sea desconocida, vamos a utilizar lo que es la distribución T, ¿sí? Bien, ¿qué tiene de similar con la distribución normal? Ambas son simétricas, ¿sí? Y la distribución T usualmente es más plana, pero a diferente, con cada tamaño de muestra, ¿sí?, a mayor tamaño de muestra, se va acercando más a la curva normal. Acá vemos que para una distribución T con una muestra de 2, la curva iría más o menos por acá. Y para una distribución T, para una muestra de 15, ya la curva va subiendo. Y mientras más sube, más se parece a una normal, ¿sí? Por eso ya después, de pasado los 30, ¿sí?, pasado el tamaño 30, ya se aproxima a una normal y no trabajamos con T-Student. Bien. La distribución T-Student tiene una particularidad y es que trabajamos con lo que se llaman grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Bueno, son el número de valores que podemos elegir libremente. Sí, no les dije nada con esto, ¿no? Bueno, vamos a suponer que tenemos una muestra de 2 personas. No sé, a cada una les preguntamos su edad, ¿sí? Y se calcula un promedio de que me da una X raya de 18 años, ¿sí? O sea, calculo un promedio, la sumatoria de cada XY dividido n, ¿sí? Yo le pregunté a 2 personas, así que voy a tener la edad 1 y la edad 2.
dividió 2, porque le pregunté a 2 personas, tengo una muestra de 2. Esto de acá me dio 18, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué valores son x1 y qué valores x2? O sea, ¿qué edad me dijo que tenía uno y qué edad me dijo que tenía el otro? Bueno, ambos valores podrían tomar cualquier valor tal que sumen 36, ¿sí? Nosotros despejamos de acá 2 para este lado y me queda x1 más x2 es igual a 36. Entonces, ¿qué valores pueden tomar estas dos x? O estas dos variables, o estas dos respuestas que me dieron los individuos. Bueno, cualquier edad tal que ambas sumen 36. Entonces, bueno, vamos a elegir un valor para x1. Y decimos que es 10, ¿sí? Si x1 es 10, entonces 10 más x2, recordemos que tiene que ser igual a 36. Entonces x2 va a ser igual a 26, porque sí o sí, ambas tienen que sumar 36. Entonces, somos libres de especificar solamente uno de los dos elementos, solo una de las dos edades. Decimos que x1 es una edad cualquiera, sí, puede ser 10, 26, lo que quieran. Pero la otra, a la que no le hayamos determinado el valor, va a quedar dependiente, ¿sí?, de el número que nosotros hayamos elegido para la otra, ¿sí? Porque sí o sí ambos tienen que sumar 36. Entonces, yo puedo elegir libremente el valor de una, pero el valor de la otra la voy a tener que elegir tal que más la primera sumen 36. Entonces yo puedo elegir solo el valor de uno. Entonces, diciéndolo formalmente, en este caso tenemos un grado de libertad, ¿sí? Porque solo podemos elegir uno de los dos valores libremente. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Supónganse que yo tengo 7 personas. A las 7 le pregunté cuál era su edad. Bueno, yo no, porque si no yo sabría qué edad tiene cada uno. Alguien le preguntó a 7 personas qué edad tienen. Y bueno, se calculó un promedio y ese promedio dio 16 años. Perfecto. En este caso, tenemos 6 grados de libertad, ¿sí? Yo puedo elegir la edad de A, la edad de B, la edad de C, la edad de D, la edad de E, la edad de F, pero cuando llegue a G me voy a dar cuenta que voy a tener una sumatoria de todos estos números y si yo acá pongo cualquier cosa sin tener en cuenta que esto tiene que sumar 16, esto va a ser absurdo, ¿sí? Sí o sí, todo esto te tiene que sumar 16. Entonces yo puedo elegir los valores de 6 variables de acá y uno me va a quedar dependiendo de todos los otros valores, ¿sí? Entonces en este caso tenemos 6 grados de libertad. Podemos elegir el valor de 6 variables de acá, ¿sí? Menos una. Entonces, los grados de libertad van a ser siempre la muestra menos 1. Entonces, de nuevo, ahora sí, los grados de libertad son el número de valores que podemos escoger libremente. Y dijimos que lo calculamos como n menos 1. Por ejemplo, si utilizamos una muestra de 20 para estimar una media poblacional, usaremos 19 grados de libertad para elegir la distribución T apropiada. Entonces, en este caso estaríamos en una distribución T-student con 19 grados de libertad. Bueno, entonces, intervalo de confianza para la media con una muestra chiquita o menor a 30 es, perdón, es el estimador de la media poblacional, X raya, más menos el módulo de, bueno, me faltó el subíndice acá, ¿no? De el punto crítico T correspondiente al fractil alfa dividido 2, ¿sí? Por el error estándar, ¿sí? Que es S sobre S, en este caso también porque estamos diciendo que en T-Student no conocemos
es para cuando no conocemos la desviación poblacional y bueno, y además la muestra es chica. Entonces, no tenemos sigma, lo estimamos sobre raíz de n, y si llego a conocer el universo, por esas casualidades, le agrego el corrector por finitud. Y bueno, me queda este intervalo de confianza, ¿sí? Este es el intervalo de confianza para la media con muestras chiquitas y sigma desconocido. De nuevo, si el universo no fuera conocido y finito, el intervalo de confianza es esto mismo de acá, pero sin esto en rojo, ¿sí? Y eso para todos los otros intervalos. Entonces, resumen de fórmulas de cada intervalo, ¿sí? Entonces, para estimar mu, me tengo que preguntar si sigma es conocido o desconocido. Si es desconocida, si yo no conozco el desvío estándar poblacional, me tengo que preguntar ahora, bueno, ¿de qué tamaño es la muestra? Si la muestra es chica, entonces uso una distribución T con este intervalo de confianza, ¿sí? Y si la muestra es grande, uso distribución normal con este intervalo de confianza. Perfecto. Si sigma es conocida, o sea, si la desviación poblacional es conocida, entonces uso este intervalo de confianza con distribución normal. Y para estimar pi, bueno, es el único caso que no tiene mucho problema, ¿no? Para estimar pi, uso distribución normal con este intervalo de confianza. Bueno, con eso estamos para la clase de hoy. Entre hoy y la clase que viene les vamos a estar subiendo algunos ejercicios de intervalos de confianza. Hoy me pareció que iba a ser un poco mucho. Y nada, de última igual, ya con estas fórmulas, ¿sí? Para cada caso pueden ir chusmeando la guía de intervalos de confianza a ver qué tal. Y si no les sale o les da miedo mandarse, se pueden fijar en el libro de Capriglioni. La parte de intervalos de confianza justamente tiene ejercicios para cada uno de estos casos que vimos en el resumen. Y bueno, les sirve como guía de ver cómo se resuelve un ejercicio para cada caso, qué problemas les pueden preguntar, etc. Pero bueno, hasta entonces nos vemos la clase que viene.